todos bienvenidos a nuestra reunión. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Finalmente, nuestra larga jornada a través del libro de Hebreos llega hoy a su fin. Hoy cerramos nuestro estudio con Hebreos capítulo 13. En ese capítulo hay varios temas importantes que podrían dar cabida para varios mensajes, pero no quiero cansarlos y prefiero entonces tomar todo el capítulo en el mensaje de hoy. Solo que el mensaje de esta mañana lo vamos a dividir en dos partes en esta reunión de hoy, a fin de que no sea uno solo extenso, sino dos mensajes. Muy bien. Cristianismo práctico es nuestro mensaje central, porque precisamente de eso se trata el capítulo 13 de Hebreos. El autor expone en diferentes ángulos lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no se concentra o no se limita o no se define por participar en una o dos reuniones por semana donde miembros de la iglesia comparten la palabra de Dios y hasta ahí termina lo que es mi vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser algo de todos los días, y aquí comparto con ustedes lo que es la vida cristiana. Comenzando, la vida cristiana es mostrar, es decir, se ve con acciones, mostrando. Nosotros desarrollamos nuestra vida cristiana mostrando al mundo qué es ser cristianos, ofreciendo, abriendo nuestras manos, extendiendo nuestras manos, abriendo nuestros brazos a todos. Eso es el cristianismo, la vida cristiana. La vida cristiana también tiene que ver con hacer, trabajar. La vida cristiana también tiene que ver con evitar, no hacer cosas, abstenernos de esto o aquello. La vida cristiana también se define en la adoración al único Dios vivo y verdadero. Solo a él adoramos. Y noten esto: adorar a Dios es una forma, o lo hacemos, mejor dicho, a través de cada uno de estas cosas que he señalado. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor para la gloria de Dios. Entonces, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el centro comercial, donde sea que estemos, nosotros estamos adorando a Dios con nuestra vida. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti. Eso es la vida cristiana. Quiero en este mensaje abordar algunos tópicos importantes. Deseo que hablemos sobre cualidades esenciales de la vida cristiana. Por ejemplo, en los versículos 1 al 3, el escritor nos habla de mostrar el amor. Dice: no dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si también ustedes estuvieran presos
con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Entonces, en estos 3 primeros versículos, la vida cristiana práctica, elemento esencial de la vida cristiana, fundamental es mostrar el amor cristiano. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Por lo tanto, el escritor nos habla de el amor fraternal, el amor entre hermanos. Nosotros internamente en la congregación, siendo que somos una familia, debemos mostrarnos amor fraternal. Noten, ahora Panamá y el mundo entero está sufriendo esta pandemia que nos ha obligado, en el caso de Panamá, que es el país de América, por lo menos, donde se ha practicado una absoluta cuarentena. Ha habido más rigidez, más limitaciones, es más estricto. Entonces estamos confinados en el hogar. Quiero que noten esto. Si esta pandemia y este encierro no nos cambia, ¿qué puede cambiarnos? La Biblia habla del aislamiento. Jesucristo practicó el aislamiento social. Es decir, él se separó, se apartó. Él llevó a sus discípulos a un lugar aparte para descansar, para reflexionar, para meditar, alejarse de las actividades cotidianas y de la gente, de la población. Es una práctica espiritual. Se le llama retiro espiritual. Se le llama aislamiento. Hemos estado aislados físicamente, no vamos al local de adoración, los cristianos. Cuando esta pandemia comenzó este encierro, mi oración y la oración de muchos ha sido para que la iglesia salga renovada, cambiada, transformada. Todo evento grande, todo evento global, llámese pandemia, llámese guerra mundial, las sociedades, cuando terminan estos eventos, cambian, son transformadas. Y mi oración ha sido para que la iglesia sea cambiada y transformada, para que el amor entre nosotros sea evidente, que no exista rencores, odios, juicios, señalamientos entre nosotros, porque Dios es el que juzga. Este es el tiempo para que nuestro amor fraternal sea renovado por Dios, por el Espíritu Santo. No dejen de amarse unos a otros. Y luego entonces el escritor nos habla de la hospitalidad. Ser amable con los extraños. En la época del Nuevo Testamento no existía Holiday Inn, no existían los hoteles. ¿Saben qué? Las posadas eran lugares asociados con prostitución. Eran lugares de mala muerte, eran sucios, eran costosos. Y los cristianos son llamados aquí a recibir en su casa a los extraños, ser hospitalarios. Hoy en día, nosotros en todas partes tenemos hoteles, pero hay un tipo de hospitalidad que carecemos y que necesitamos desarrollar. Es cuando llegan visitantes a nuestros locales, cuando tenemos una persona que llega por primera vez. Necesitamos todos ser hospitalarios, necesitamos ser afectivos, afectuosos, dar una verdadera cordial bienvenida, que se sientan en casa los que nos visitan. Necesitamos abrir nuestros hogares para reuniones de la iglesia. Muchas veces los hermanos ven lo que es incomodidad, que tienen que barrer, limpiar y acomodar para recibir una reunión semanal de la iglesia. Algunas veces sentimos que estamos rogando para que abran las puertas de su hogar, para que la iglesia o un grupo de hermanos lleguen 2 horas una vez a la semana para estudiar la Biblia. Necesitamos ser hospitalarios, ser dadivosos. Luego entonces habla de la compasión cristiana, el amor cristiano demostrado con los presos.
Aquí los presos debemos de estudiar y entender en el contexto del Nuevo Testamento. Había cristianos que estaban siendo encarcelados por la fe, otros por deudas. Sí, había cárcel por deudas. Otros por diferentes razones estaban encarcelados. ¿Y saben qué? Las cárceles no proporcionaban alimento para los presos. Otras veces los encarcelados iban a una prisión en sí, pero otros eran llevados a minas, a trabajar en minas, en lo que sería trabajo forzado. Los cristianos necesitamos mostrar el amor y la compasión con los que están sufriendo, padeciendo. Muestren el amor cristiano, es una cualidad esencial de la fe cristiana. En segundo lugar, en el versículo 4, Hebreos 13, dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No estoy citando aquí la Reina Valera, sino Dios habla hoy. Noten esto. El autor aquí habla de que debemos respetar el matrimonio. La Reina Valera dice, honroso sea en todos el matrimonio. Honrar significa respetar, entre otras acepciones que tiene la palabra en el diccionario. Respeten la institución sagrada del matrimonio, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La Biblia entonces nos enseña aquí que los cristianos debemos respetar la institución del matrimonio y tener una vida sexual pura, la pureza. Y habla de fornicación y habla de adulterio. Fornicación es una palabra que significa inmoralidades sexuales. Adulterio habla de violar la relación sagrada del matrimonio, teniendo relaciones íntimas con alguien que no es tu cónyuge. Por lo tanto, el autor nos habla de que en el Nuevo Testamento había dos extremos respecto al sexo. Esta es la idea que había en el Nuevo Testamento. Por un lado, estaban los ascetas, estaban aquellos que no querían nada con lo material y en relación al sexo decían, evítenlo a toda costa porque es impuro. Y de esta idea pagana nace lo que es el celibato en la religión católica, donde se prohíbe a los sacerdotes católicos casarse. El matrimonio es honroso. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son bendecidas por Dios. Este extremo estaba en la mente de muchos paganos y esta idea estaba filtrándose en la iglesia del primer siglo. La otra, el otro extremo respecto a la sexualidad es darle rienda suelta a las pasiones carnales, los epicúreos. Estos enseñaban que no había que limitarse, había que hacer todo lo que el cuerpo te pidiese. Este es el extremo pagano. Y los paganos entonces practicaban todo tipo de desviaciones e inmoralidades sexuales. Estos son dos extremos que debemos evitar. El autor entonces está tocando en estos primeros versículos dos asuntos de vital importancia para la sociedad de ese entonces, para la sociedad de todos los tiempos, para nuestra sociedad. El dinero. Porque ser hospitalarios y ayudar a los que están en las cárceles requiere que nos despojemos del dinero. Y el sexo. Dos cosas tan importantes en esta sociedad. Lo material, el dinero y el sexo. El Espíritu Santo nos dice que hay cristianos que pueden ser generosos y hospitalarios, pero no practican la pureza sexual. Una cosa no debe reemplazar la otra. Usted puede ser muy generoso, muy altruista y debe estar preocupándose por
dar, pero nunca pensemos que eso va a reemplazar nuestra relación santa y pura con Dios. Hay otro extremo. Ser sanos moralmente hablando, pero ser duros con los necesitados. Este extremo también debe ser evitado. Dios quiere que nosotros practiquemos las dos cosas. Un verdadero cristiano pone atención a ser generoso, dadivoso, desprendido, pero también ser duro en su vida íntima. Estamos hablando de cualidades esenciales de la vida cristiana. Y la segunda parte de este mensaje está tomada de Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 25. Noten que estamos hablando cómo demostramos que somos cristianos. Una tercera cualidad que expresa el Espíritu Santo para nosotros en Hebreos 13, 5 y 6 nos habla de liberarnos del materialismo y que practiquemos el contentamiento. Dice así: no amen el dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Entonces nos está hablando aquí de el contentamiento y está hablando de la confianza. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme, a estar satisfecho, cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia y sé tener escasez. Cualquiera que sea mi situación, estoy contento. Notemos entonces que el problema aquí es el amor a lo material. Ese es el problema, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo. Entonces, está hablando aquí de no amar al dinero. Por el contrario, necesitamos estar contentos con lo que tenemos y también tener confianza en que Dios está de nuestro lado. ¿Qué puede hacernos el hombre si Dios está con nosotros? Si yo tengo la seguridad, la garantía, la certeza que Dios está conmigo. ¿Qué puede ponerme nervioso si yo sé que Dios está conmigo? Este es entonces la tercera cualidad de los cristianos. Los cristianos vivimos en este mundo y somos la luz de este mundo. Y el Espíritu Santo nos enseña. Y la palabra de Dios para nosotros en esta mañana es no amar lo material y contentarnos con nuestra condición. No significa no aspirar o anhelar o trabajar para mejorar nuestra condición. Conformismo no es lo que está enseñando aquí el pasaje bíblico. Contentamiento es una cosa distinta. Conformismo, o ser una persona conformista, esa no es la idea que nos enseñan las escrituras. Porque Dios nos ha dado sabiduría, capacidad y nosotros podemos aspirar trabajando a mejorar nuestra condición para la gloria y honra de Dios. Pero sobre todo, mantengamos la confianza en Dios. En cuarto lugar, versículos 7 y 8 nos dice, imiten el buen testimonio de quienes los han precedido en la fe. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el pasaje está refiriéndose a que hagamos una mirada retrospectiva a los héroes de la fe. En el contexto de los lectores de Hebreos, él estaba refiriéndose a los apóstoles, los que habían recibido de Jesucristo la enseñanza y la habían esparcido a todo el mundo.
¿Qué es lo que dice que tienen que hacer los creyentes? Tienen que meditar, reflexionar en la vida de ellos e imitar su fe. Pero también entonces nos presenta a Jesucristo, nuestro líder supremo. Él no ha cambiado, él no cambia. Su mensaje es el mismo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el eterno. Entonces, dice el texto, consideren. Entonces, lo que quiere decir allí es analicen, mediten, observen cuidadosamente la vida, la conducta de ellos y saquen de ellos las lecciones que les inspiren a ustedes. Jesucristo no cambia tampoco su mensaje. Pero hay algo aquí, haciendo una aplicación para nosotros. ¿Cuál sería el mensaje para nosotros? Yo noto que nos habla de la cualidad de los líderes y de su legado. El verdadero líder deja a sus seguidores dos cosas. Un ejemplo para seguir y una inspiración. Esto nos habla y nos pone un reto a quienes estamos presidiendo actualmente. Que tratemos y nos esforcemos por, cuando salgamos de este mundo, el Señor nos llame a su presencia, poder dejar un ejemplo positivo y una vida que inspire a quienes van a continuar la obra después que nosotros. En quinto lugar, Hebreos 13, 15 y 16. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ofrezcamos verdaderos sacrificios a Dios. Está diciendo, es un continuo sacrificio. El nuevo pacto de Jesucristo no vivimos bajo el antiguo pacto, ofreciendo incienso, prendiendo velas, ofreciendo sacrificios de animales. Nada de eso. Eso ya pasó. Era una sombra de las realidades que tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros como sacerdotes de Dios, teniendo a Jesucristo como sumo sacerdote, también estamos haciendo un sacrificio a Dios diario, un sacrificio vivo. Pero entonces también está hablando aquí en Hebreos 13:15 de tener gratitud y alabanza. Con nuestros labios, cuando cantamos o cuando expresamos una oración, lo hacemos exaltando a Dios y dándole gracias, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Está hablando entonces aquí de expresar con nuestros labios, y cada vez que lo hacemos, como ahora que hemos estado cantando, por ejemplo, estamos ofreciendo sacrificio a Dios. Por eso cuando cantes, canta con gozo, con el espíritu, con el entendimiento. No estés musitando, no estés medio que hablando. Debes cantar con gozo, con alegría, porque es un sacrificio espiritual para Dios. También entonces dice que debemos ayudar a los necesitados. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Habla de la generosidad. Cada vez que damos y ayudamos, estamos haciendo un sacrificio. Es una ofrenda para el Señor, es una bendición. Cada vez que damos una ayuda, nosotros somos los bendecidos, porque más bienaventurado es dar que recibir. Dos sacrificios verdaderos está presentando aquí. Y luego en los versículos 17 al 19, dos más. Dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios.
procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Oren por nosotros, que estamos seguros de tener la conciencia tranquila, ya que queremos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con ustedes. Sacrificios verdaderos, sacrificios espirituales para Dios, la obediencia a quienes están presidiendo en nuestras iglesias. Noten, obedezcan, es un imperativo, es un mandamiento. La membresía debe dejarse guiar, debe permitir que quienes están dirigiendo dirijan. Los líderes son los llamados de Dios para dirigir la obra del Señor. Y todos contribuimos para que esa labor sea fácil. Sométanse. Miren, otro imperativo. Sométanse a ellos. Y da una razón, porque ellos van a rendir cuentas a Dios. Y también da una segunda razón. Y dice, no sean difíciles, no se opongan, no pongan resistencia a la dirección que están dando sus líderes espirituales, porque no es agradable a Dios ni es beneficioso para ustedes que sus líderes estén tristes o molestos o inconformes por la rebeldía de los miembros. Ahora, este es un punto tal vez difícil para algunos hermanos, porque ellos dicen, pero mi líder es Cristo y yo no sigo a hombres. Bueno, Dios ha llamado a hombres en todos los tiempos para guiar a su pueblo. Quiero darle una razón que he aprendido en estos días mientras preparaba este mensaje. ¿Por qué debo seguir a mis líderes? Porque yo debo darles a ellos un voto de confianza. Yo debo asumir y creer que ellos están siendo guiados por Dios. ¿Y cuál es la señal que debo ver para no seguirlos? Para tener una razón y una justificación de no seguirlos. Hay una marca y una señal que es indudable. Si esos líderes no son hombres de Dios, consagrados a Dios, entonces no son buenos para que me guíen. Si andan violando normas éticas en inmoralidad, su vida no es un buen testimonio. Si no están enseñando la palabra de Dios, entonces yo no debo guiarlos. Pero mientras yo no esté viendo nada de esto, debo darles un voto de confianza. Un segundo o un cuarto sacrificio que presenta aquí el escritor es la oración, orar por ellos. La oración es, cada vez que oramos es como ofrecerle incienso a Dios. La oración por nuestros líderes. Aquí noto también de parte del autor, no se sabe quién es, noto humildad. Y esta es una característica de los hombres de Dios. Reconocer que necesitan de la oración, que necesitan del apoyo. En realidad, necesitamos, quienes estamos dirigiendo, esas continuas oraciones de todos nuestros hermanos y también llamados de exhortación en el amor de Cristo. Concluyendo entonces en Hebreos capítulo 13, una vida que agrada a Dios, cualidades esenciales de la vida cristiana. El autor nos ha dicho, muestren amor fraternal, sean hospitalarios, tengan compasión con los que sufren, con los que están en prisiones. Practiquen la pureza sexual. Eviten la fornicación y el adulterio, inmoralidades sexuales, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eviten la avaricia y practiquen el contentamiento. Sean obedientes a sus líderes y oren por ellos. La vida cristiana es algo que uno demuestra. La vida cristiana es
algo que la gente debe ver y glorificar a Dios. Si aún usted no ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación y esto es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, renunciar al mundo de pecado. Usted debe confesar con su boca su fe en Jesús, que Jesús es el Señor y el Salvador. Y usted necesita ser sumergido en agua, ser bautizado para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Póngase en contacto con nosotros si quiere conocer más del camino cristiano. Dios les bendiga.